Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la presentación del estado de arte sociología del trabajo. El trabajo está integrado por Fernando González, Jimmy Rodríguez, Liliana Ocampo y Diana Niño. El tema principal es la perspectiva sociológica de los actores empresariales. Reflexionar sobre el empresario visto de manera social, pues es uno de los temas más importantes que habla la lectura. También permitir conocer los procesos de una empresa de manera dinámica, comprometido con todo lo que el empresario realiza en su trabajo. Responsabilidad e importancia de los empresarios en el Estado para la toma de decisiones, tomando pues esto también como uno de los temas más importantes, volviendo al empresario un punto de partida para determinar el éxito o el fracaso del mismo, e investiga al empresario a través del tiempo y cómo ha evolucionado en todos sus procesos. Otro tema que abarca la lectura son las corrientes de estudio actuales en los empresarios. Nos mencionan tres corrientes, que es la perspectiva societal, la perspectiva aparte del neoinstitucionalismo y la perspectiva según la historia social. Comenzamos con la primera corriente, que es la corriente social, también mencionada como corriente societal. Analiza a aquel empresario que se desenvuelve en diferentes ámbitos para encontrar el equilibrio en lo que hace y busca soluciones como un hombre de negocio. Y también tiene en cuenta de manera económica cómo se encuentra el país para aprovecharse de esto y así buscar la manera de hacer negocio. Otra corriente es la corriente neoinstitucionalista. Esta corriente se basa en la perspectiva más puntual, se refiere netamente a lo económico y a la lógica, teniendo en cuenta cuatro ámbitos, que es la parte salario, la parte de precio, la parte de costo, teniendo en cuenta que todo esto va a manera de estadística, teniendo en cuenta que esta corriente se basa netamente en la parte cuantitativa. La historia social tiene sus raíces en la historiografía francesa y en la historiografía inglesa con Thompson. Esta corriente básicamente aparece en la literatura con diferentes nombres, que está la historia de las mentalidades, antropología histórica y recientemente como la nueva historia cultural o social. Cada periodo de estos pues, es una referencia a diferentes generaciones que define con relación a la corriente intelectual que predominaba y que se manifestaba en los estudios empíricos. Ejemplo de ello, pues en la segunda generación se hace referencia al nacimiento de la historia cuantitativa. En la tercera generación se pasa la historia socioeconómica a la historia sociocultural llamada de las mentalidades. La cuarta generación pues, hace referencia a la actualidad y a una nueva manera de hacer historia social de las prácticas culturales. La historia cultural actual es entendida como un conjunto de significaciones que se enuncian en los distintos transmitados históricamente objetivados en símbolos. La historia cultural busca recuperar la legitimidad como corriente científica dentro de la historia y más concretamente frente a la historia económica. El debate de la nueva historia cultural con la historia económica se da en un entorno de estatus como la cientificidad, el que se puede gozar una disciplina. Para la historia económica, si se carece de un método científico, o sea, la cliometría, de categorías y modelos de causalidad, se cae en un subjetivismo epistemológico, por lo que difícilmente podrá considerarse como ciencia. Sin embargo, pues la realidad social que es la de estar determinada por leyes universales, así la información cuantitativa y el uso de la estadística conducirían hacia la prueba de hipótesis, que es lo que otorga el grado de verdad. Igual pues los estudios del empresario están relacionados por recalcar su importancia que radica en el intento de estudiar al empresario
desde su propio ámbito de trabajo, es decir, la empresa, y sujeto social al interior y al exterior de la misma. Los estudios empresariales en América Latina y en la actualidad. Como tal, en Latinoamérica existe una dispersión de enfoques de los estudios empresariales por la situación política, económico-social que vive y vivió cada país. Esto en sí está enraizado con la influencia de académicos extranjeros, los que realizaban su trabajo en investigación en algunos países de América Latina y que marcaron tendencia, o bien por investigadores locales formados en países como Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Aunque también habrá que considerar la investigación eh, realizada por extranjeros y que no trascendió en general investigación autóctona. Sin embargo, pues también existen algunos riesgos de simplificar que se encuentran delineados en las siguientes corrientes en América Latina acerca del estudio de los empresarios. En primer lugar, pues, está el riesgo de Estado empresarios. En segundo lugar, historia empresarial en varias formas, historia regional y empresarial, la historia de familias y élites. En tercer lugar, están los estudios de procesos de trabajo, biografías de empresarios y género, estudios sobre el Estado y los empresarios, objeto, teoría y métodos. Igual, pues esto se va a ver más adelante. De igual forma, pues encontramos que la forma de explicar la acción organizada de los empresarios es a través del concepto tradicional de corporativismo. Las organizaciones empresariales son estudiadas como sistemas corporativos de representación que supuestamente darían identidad político-institucional. Por último, pues es decir que estos estudios limitan la acción empresarial a una especie de acción defensiva u ofensiva o a una supeditación o intento de autonomía con respecto de las políticas que dicta pues, el gobierno de cada país. Pues, y adicional a esto, también se presentan dos limitantes que nos parecen importantes resaltar en esta corriente y que tiene que ver con, por un lado, con la concepción de sujeto que se maneja de manera implícita y por otro lado, con la metodología que se utiliza en cada investigación que se realiza. Y eso pues a continuación ya se va a aclarar. Corriente historia, objeto, teoría y método. Esta corriente en sus diversas acepciones viene a ser la que más trabajos aglutina sobre estudios de empresarios. La otra línea que se desarrolló en este periodo fue el estudio de las haciendas coloniales y la producción de las plantaciones latinoamericanas en Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Este interés por el estudio histórico de los hombres de negocios se hace desde la historia y la economía. No sucede de igual manera con la sociología, que por cuestiones ideológicas sataniza al empresario y lo repudia como objeto de estudio. Sin embargo, resulta interesante. La corriente histórica la encontramos en América Latina en 4 perspectivas: la historia empresarial regional, la historiografía de familias y élites empresariales en el resurgimiento de la historia social y cultural, finalmente en los estudios de proceso de trabajo, de género y biografías empresariales. La región y sus particularidades permiten entender el contexto global del desarrollo industrial. El periodo preferido para realizar investigaciones son el siglo XIX y principios del siglo XX. El debate lo centran en las actividades que los empresarios dirigieron, en la capacidad empresarial, el origen social, la nacionalidad, la generación de capital y los orígenes de la industrialización. En este sentido, los análisis se centran por lo general en los procesos históricos en correlación con el desempeño de ciertos empresarios exitosos. Se analizan a las familias y se hacen cronologías de las incursiones en la vida económica de los hombres poderosos. La familia, el parentesco y lo regional definen el éxito de los empresarios. La corriente privilegia un periodo de análisis de acuerdo al país. Se estudia la jerarquía social tomando como variable principal las actividades económicas y las profesiones ejercidas por grupos e individuos. El método que domina a una parte de estos estudios, sobre todo los realizados por extranjeros, es la prosopografía o biografía colectiva a través del análisis de las fuentes notariales y testamentarias. La familia aparece como la categoría analítica desde la cual se parte para explicar el éxito o fracaso de los empresarios, sin incluir aspectos importantes del contexto nacional.
a diferencia de los estudios que hemos llamado regionales. Existen dos enfoques teóricos para los estudios de familias. El que ve a la familia como un recurso que permite movilizar ciertas cualidades y cantidades en beneficio familiar. La otra dimensión es el estudio de la estructura generacional. La metodología consiste en hacer descripciones pormenorizadas y en establecer los hechos de manera cronológica. Las fuentes de información siguen siendo los archivos, diarios personales, documentos oficiales y los periódicos de la época. El discurso conlleva una serie de significados, por lo que su reinterpretación implica construir el sentido generado por el discurso, descubrir con quién o qué estaba interactuando el actuante y qué prácticas efectuaba. Metodológicamente también nos encontramos con otro problema, querer explicar el éxito o fracaso económico fundamentalmente a través de la familia. Los trabajos no conforman propiamente una corriente, pero sí están abriendo nuevos temas de debate, como son los estudios que analizan al empresario al interior de los procesos productivos a través de las estrategias que implementan los empresarios para ser exitosos. Bueno, a continuación hablaremos del paradigma configuracionista, una propuesta teórica metodológica. Acá tenemos en cuenta que la posición que asume este trabajo difiere de las posturas de la acción racional o estructuralistas. También hablamos de la propuesta consiste en analizar el empresario como sujeto social a través de la acción social. Al abordar al empresario desde esta perspectiva implica verlo, a diferencia de otros análisis, como un sujeto social, es decir, analizarlo en el proceso por el cual el empresario se constituye o no como sujeto. Concebir al empresario como sujeto social es analizarlo en el proceso por el cual toma decisiones enmarcando por las presiones estructurales, cómo el empresario le da sentido a sus acciones y cómo la interacción con otros sujetos se traduce en resultados deseados o no deseados. El conocimiento y la acción se construye en un espacio de posibilidades que se articulan en procesos de diferentes temporalidades y subjetividades. Es la dialéctica, conocer, sentir, accionar, y donde se construye el conocimiento y configura la acción, en este caso la de los empresarios. Para dar un conocimiento más amplio acerca de la toma de la decisión del empresario, se tiene que hay un espacio de posibilidades subjetivas, hay un proceso de decisión en el cual interactúa la parte cognitiva, valorativa, razonamiento cotidiano, sentimental y estético, y donde tiene como tal todas las bases, las restricciones estructurales más la interacción con otros sujetos. Es decir, si consideramos que las decisiones de los empresarios están presionadas por estructuras y mediadas por subjetividad, entenderemos que subjetividad es el proceso de dar sentido, de interpretar la realidad y no se asimila como tal lo arbitrario, ni la parte racional. Por otro lado, tenemos las decisiones de los empresarios están presionadas por estructuras y medidas por subjetividad, donde tomamos como la subjetividad es el proceso de dar sentido, de interpretar la realidad. Una decisión no conlleva un solo sentido. El sentido empresarial implica al aspecto cultural. La cultura ayuda a la comprensión del significado subjetivo de la conducta humana y los procesos de selección de significación socialmente aceptados para dar sentido a la situación concreta. De esta manera, emprender el análisis del empresario nos permite la posibilidad de intentar supervisar la división entre el estudio del empresario y la empresa, al ver a la organización como la determinante de la acción e introducir al sujeto como parte constitutiva de la acción. Las teorías de la organización nos brindan perspectivas de alcance intermedio que pueden ayudar a explicar situaciones concretas, a introducir nuevas problemáticas, pero para ello es importante introducir al sujeto aspecto descuidado y no contemplado en general de estas posiciones. Al realizar el estudio del empresario y la empresa, nos permite emprender las teorías de la organización, nos brinda perspectivas de alcance intermedio que pueden ayudar a explicar situaciones concretas y también se debe tener en cuenta los códigos culturales. Así, estructuras, sujetos, acciones se vuelven el centro de la explicación de la acción empresarial, en donde las estrategias no se reducen al cálculo racional. Muchas gracias por su atención. Que pase una feliz tarde.